Hola Guillón, ¿cómo está, canciller? Gracias por estar con nosotros. Queríamos preguntarles que Ecuador lleva la bandera de la lucha contra los paraísos fiscales. ¿Por qué este tema es tan importante para América Latina? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante para América Latina y para el mundo. Los paraísos fiscales son una de las grandes vergüenzas del siglo XXI, donde literalmente se esconde el dinero que evade impuestos. Nosotros consideramos que en el caso de Ecuador, montos equivalentes al 30% de nuestro PIB, es decir, la tercera parte de nuestra economía, estarían escondidos en paraísos fiscales. Un capital sin rostro, sin nombre, escondido, que no paga impuestos. ¿Cuánto desarrollo, ahora que hablamos en las Naciones Unidas del derecho al desarrollo, que los países buscan crecer el 1, el 2, el 3, ya el 5% es un gran crecimiento? ¿Cuánto desarrollo podría generar este 30% del PIB ecuatoriano escondido en lugares, además con absoluto secretismo y sin pagar impuestos? Creemos que la coyuntura es buena, ahí está de nuevo el tema en la agenda, está en los medios de comunicación, y el Ecuador ha planteado un pacto ético para el Ecuador, que se va a saldar incluso en un referéndum en febrero del año entrante, para preguntarle a los ecuatorianos si están de acuerdo en prohibir que los funcionarios públicos y que los políticos tengan bienes, haberes, capitales en paraísos fiscales. Si la respuesta al referéndum es positiva, ya ningún político, incluso que resulte de elección popular, podría tener capitales en paraísos fiscales. Y por supuesto esto tiene un correlato en nuestra política exterior. Hemos venido esta semana a la Asamblea General de las Naciones Unidas a pedir que se cree un cuerpo intergubernamental para luchar contra la evasión tributaria y para luchar contra los paraísos fiscales. Canciller, este es un tema que sin duda vamos a estar muy pendientes y de este referéndum que se va a realizar en Ecuador, pero hay otros temas también de la política que queremos abordar con usted. En la sesión Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia abandonaron la Asamblea General justo cuando intervenía o cuando iba a intervenir el recién nombrado presidente de Brasil, Michel Temer. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no fue una acción para nada concertada, contrariamente a lo que han dicho algunos medios de comunicación. Nosotros lo hicimos porque hemos denunciado con mucha firmeza, creo que a veces en la política exterior hay que saber defender grandes principios, incluyendo este principio sagrado que es la democracia. Por lo tanto, hemos denunciado con mucha firmeza lo que hemos denominado un golpe de Estado solapado, un golpe de Estado parlamentario en Brasil. Hemos bajado el nivel de nuestras relaciones. En este momento en la Embajada de Brasil está un encargado de archivos, está en el nivel más bajo que puede tener una misión diplomática. Hemos sido muy firmes en condenar eso. Creemos que la democracia, insisto, es sagrada. En Brasil lleva apenas 31 años, desde las oscuras, la época que atravesó además América Latina de dictaduras militares, de golpe de Estado, etcétera, etcétera. La democracia, por lo tanto, es frágil, hay que cuidarla, hay que respetarla, y yo creo que los 54 millones de votos que recibió la presidenta constitucional Dilma Rousseff valen más que un amañado proceso, además que le acusa de temas administrativos, porque no le pudieron encontrar absolutamente nada de corrupción. Y esto es importante, porque los diputados y los senadores que le enjuician políticamente y que dan lugar a este impeachment, muchos de ellos sí enfrentan acusaciones muy graves de corrupción. La presidenta constitucional Dilma Rousseff no enfrentó ningún tema de corrupción y la encontraron por ahí porque querían deshacerse de ella. Después de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que no pudieron derrocar en las urnas, entonces querían encontrarle cualquier cosa y encontraron una falla administrativa. Esto es muy grave. La elección popular, el sufragio universal de los presidentes de un sistema presidencialista se debe respetar, por lo que ayer tomamos la decisión, cuando entró el señor Michel Temer a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, de retirarnos. Eso es una práctica que se la ha llevado adelante en algunos casos cuando hay fuerte oposición a un gobierno en el seno de las Naciones Unidas, y es esa tradición que hemos retomado el día de ayer Ecuador, y bueno, que en buena hora que también lo hayan hecho otros países. Canciller, diversos países de América Latina que forman parte del ALBA, de la UNASUR, han denunciado este golpe parlamentario en Brasil. Sin embargo, durante todo este largo golpe continuado, como lo han calificado algunos analistas, nunca la UNASUR convocó o realizó una cumbre de emergencia de los presidentes, como sí lo hacían en el pasado, y lograron evitar golpes de Estado como en Bolivia, en Ecuador. ¿Qué pasa actualmente en la UNASUR? ¿Por qué no sucedió esa reunión y evitaron el golpe en vez de denunciar el golpe? Sin duda alguna ha habido unos cambios políticos importantes en la región que
pena, no, yo no puedo hablar a nombre de otros gobiernos, solo puedo hablar a nombre del gobierno de Ecuador. Qué pena que otros gobiernos no se hayan pronunciado con mayor firmeza, pero bueno, eso es una decisión soberana de estos gobiernos y seguramente esto es lo que hizo que UNASUR no haya convocado pues a una reunión de alto nivel en ese sentido. Es importante, ahora que hablamos de la UNASUR, de que la integración latinoamericana, la integración sudamericana en este caso, sea una política de Estado, no solamente una política de gobierno, y que podamos seguir profundizando la integración, más allá de que sí, en este momento hay gobiernos variopintos de diferentes signos políticos, muy importante de que se vuelva una verdadera política de Estado de todos nosotros. Nosotros, por cierto, hablamos con absolutamente todos los gobiernos amigos, hablamos con gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, hablamos con todos los gobiernos, tenemos una política exterior bastante ecuménica, de apertura hacia todos, pero no es lo mismo un gobierno de derecha que haya resultado de un proceso electoral democrático que un gobierno como en el caso de Brasil, en donde nos parece que realmente le está haciendo mucho daño a la democracia y sienta un precedente dañino para nuestra región. Insisto, en una región donde hemos tenido golpes de Estado, donde hemos tenido oscuras décadas de autoritarismo que no queremos ver repetidas. Hablando de oscuras décadas de oscurantismo, Ecuador ha denunciado la reactivación del Plan Cóndor en América Latina. El Plan Cóndor ha sido el peor plan para desaparecer y masacrar a líderes de izquierda en América Latina durante los 60, 70, 80. ¿Qué coincidencias encuentra Ecuador entre lo que sucedió en esa época y entre lo que sucede actualmente en América Latina? Bueno, sí creemos que hay una estrategia concertada en marcha para debilitar los gobiernos progresistas, sin duda alguna. Lo venimos viviendo desde el inicio, ¿no? Siempre fue duro reivindicar los derechos de nuestros pueblos, cambiar el equilibrio del poder, un poco reducir esta hegemonía absoluta de nuestras élites, de nuestras oligarquías. Es una lucha dura, sabíamos desde el inicio que iba a ser difícil, ha resultado difícil, pero en el caso de Ecuador creemos que, bueno, en la mayoría de los países progresistas creemos que ha sido muy exitosa y que se ha podido avanzar muchísimo en la redistribución de riqueza, en la redistribución de poder. Lo decía hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos hablan mucho de técnica del desarrollo, ¿no? La técnica del desarrollo. Bueno, está bien, hay técnica para el desarrollo, pero eso viene después. Pero el desarrollo es, ante todo, un problema político y por ende una lucha política. Entonces hemos dado esa batalla. Y ahora que ha habido un cambio debido a diferentes factores, la mayoría afortunadamente son pues procesos democráticos, electorales, que le han dado coyunturalmente la victoria a una que otra fuerza, algunas de derecha. Evidentemente yo creo que hay una intención renovada de debilitar a los partidos los gobiernos progresistas en la región. A eso nos hemos referido y a eso se ha referido el presidente Correa. Claro, tiene muchas formas, ¿no? Hay algunas más visibles y otras absolutamente invisibles. Hay muchos tipos de injerencia y de injerencismo, y la mayoría son invisibles, no salen necesariamente en la prensa, pero hay boicot de todo tipo. Lo hemos vivido incluso cuando algunas grandes multinacionales han querido boicotearnos, hacernos daño, tratar de que no haya inversiones o que no haya préstamos o que no haya una serie de factores que podrían coadyuvar la situación económica o el desarrollo. Evidentemente son muchos factores los que se enfrentan, y el plan Cóndor, que ha denominado la resurgencia el resurgimiento de este plan Cóndor que ha denominado el presidente Correa, tiene muchas aristas y muchos rostros, algunos menos visibles que otros. Muchísimas gracias, canciller. Era el canciller de Ecuador, Guillaume Long, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, hablándonos en exclusiva sobre diversos temas que competen a Ecuador, como la lucha de ese país contra los paraísos fiscales y el estado de la integración en América Latina.